Buenas chiquillos, vamos a comenzar con este laboratorio de ciberseguridad, el cual ustedes deben replicar en la ULA, en el laboratorio, de manera física. En primera instancia, el ISP es el proveedor de servicios de Internet, ¿cierto? Pero este ISP tiene configurado el servicio DHCP, el cual vamos a recibir los parámetros de red para poder conectarnos a Internet. En su caso, hay que configurar un router interno, ¿cierto? Con el protocolo NAT, ¿ya? Seguido de un switch y dos máquinas en la red, que sería el servidor vulnerable con el cual ya descargaron anteriormente el DWA. Y también esta vez van a trabajar con Kali Linux, ¿ya? Para explotar este servidor vulnerable. Así que, dada esta topología, vamos a continuar. Bien, comenzamos entonces la configuración del router serie 1900. Esperamos que cargue, ¿cierto?, el sistema. Mientras carga el router, les aprovecho de comentar que desde mi router de Telefónica del Sur, tengo conectado un cable de red a mi router Cisco en la interfaz Gigabit 0/1. Y de la interfaz 0/0 va otro cable de red al computador. Pregunta inicial del asistente. Colocamos que no. Aquí ya podemos ver que las interfaces están conectadas, están en estado UP. Interfase Gigabit Ethernet 0/0 y 0/1. Aparecen en UP porque tienen los cables conectados. Pero luego se apagan porque no está configurado todavía. Como podemos ver ahí en el show running, aparecen shutdown, apagados, ambos. No hay otra configuración en este show running config. Está por defecto el router. No hay direcciones IP. Y comenzamos. Comenzamos a configurar entonces. Ingresamos a la interfase Gigabit 0/0. Agregamos el comando IP address. En este caso 192.168.0.254 va a ser mi dirección IP con máscara de 24 bits. Aquí estoy subiendo, quiero subir la fuente.
para que lo puedan visualizar mejor. Y en apariencia cambiamos. 16 puede ser mucho, 14. Seguimos, seguimos la guía nomás. Agregamos el comando ipnat, en este caso inside la interfaz gigabit 0/0. Hay que colocar el comando no shutdown para que cambie su estado, ¿cierto? Para aprender esa interfaz. Ahí nos aparecen los mensajes. Salimos y continuamos con la interfase gigabit 0/1. Colocamos IP address, pero esa interfase es la que llega es la que va a recibir la conexión del ISP, entonces colocamos que va a ser DHCP su IP address. Continuamos agregando que es IPNAT outside, prendemos la interfaz, salimos. Ahí nos arroja el mensaje que ha cambiado de estado la interfase de apagado a prendido. Y en breve deberíamos recibir ya la asignación, ahí está, la asignación de la IP a través del servicio DHCP. Continuamos creando nuestra lista, en este caso Access List 1, ese es el nombre de esta lista, 1. Va a permitir la red 192.168.0.0 y colocamos la máscara de red como formato wildcard, o sea, invertido. Anteriormente es 255.255.255.0. Esta vez, como vemos ahí, es inverso. Continuamos con el comando que permite hacer esta traducción de direcciones IP de lo que es el servicio protocolo NAT. IP NAT Inside Source List Interface. Aquí me faltó interfase gigabit 0/1 overload. Ya, ahí sí me funcionó el comando. Con eso ya tenemos configurado NAT. Configurar NAT es sencillo. El problema que apareció en la guía es el enrutamiento. Ahora continuamos, ¿cierto? Como esto está aplicado manualmente, no hay un DHCP desde el router al computador, asignamos manualmente la IP, en este caso para el PC 0.1, la IP. Ahí ya tenemos el mensajito, acceso a Internet. Y revisamos con el show running config si es que era el 0.254. Sí, ahí está. Por eso dio conexión. Revisamos nuevamente, está todo ok. Tenemos nuestra lista y el comando de NAT. Hacemos un ping aquí en el router. Y como podemos ver, tenemos 100%. Volvemos a hacer ping desde el computador y estamos ok.
El único problema que había con la guía era el enrutamiento, aunque no debería haber afectado, de hecho era como para confirmar. El problema fue, ahí estamos viendo la dirección IP pública, el problema era el punto 6 de la guía, la ruta estática. Ese. Si bien el comando está bien, ese era nuestro problema, porque dado que NAT ya en su configuración realiza ese enrutamiento. Bien, continuamos entonces, cargamos el VirtualBox. Las máquinas deben tener en la red, en la configuración de cada una, adaptador puente y no adaptador NAT, que viene por defecto. Importante para que lo recuerden si quieren hacerlo en VirtualBox como para probar eh, este laboratorio. Aquí ya se están cargando las dos máquinas, el server vulnerable y en segundo plano el Kali Linux. Esperamos que cargue entonces. Importante recordar que, dado que no realicé la configuración de DHCP en el router Cisco, no tengo IP asignada a la interfase ETH0 en la máquina del servidor, por lo cual no tengo acceso a Internet y voy a proceder a configurar entonces una dirección IP manual o estática con el comando ifconfig. El comando es sudo ifconfig espacio ETH0, la interfaz, seguido de la dirección IP, la palabra netmask y la máscara de subred. Nos va a pedir la contraseña, en este caso la contraseña de DWA es password. Nos falta asignar el gateway y se realiza con el comando sudo root add default gateway. En este caso, la IP de la interfase del router. Después de ingresar la IP hay que agregar, ¿cierto? La interfase que sería ETH0. Ahí hago un ping al gateway y tenemos conectividad. Eso es lo que importa que se pueda ver en la red. Continuamos con Kali. Dado que en el server no teníamos internet, pasa lo mismo acá en nuestra máquina de Kali. Así que hay que proceder a configurar manualmente los parámetros de red. En este caso ya no vamos a hacerlo a través de ifconfig por la terminal, lo vamos a realizar por interfaz gráfica. No funciona el ping porque no hay parámetros de red. Aquí ya ingresamos
clic derecho nomás en el icono de red y procedemos a cambiar el método a manual. Ingresamos la dirección IP, que en este caso va a ser 0.2, la máscara de subred por defecto, y el gateway. No olvidar, abajito donde dice DNS Server, colocar la IP de Google, de los servidores DNS. Guardamos y ahora sí tenemos conectividad. Bien, procedemos a escanear entonces nuestra red con la herramienta Nmap. Y mientras tanto estoy abriendo el Firefox, podemos ver que nuestra máquina, que es la .99, es el server, y ahí nos apareció con varias información, ¿cierto? De hartos servicios que tiene. Y como podemos ver, el puerto 80 TCP, que hace referencia al HTTP, las páginas web. Entonces ingresamos la IP. Y bueno, como esto es un portal, debemos colocar las credenciales que vienen por defecto. Antes lo traía aquí mismo, abajito del login estaba la información, pero ahí está de todas formas. Ahí estamos logueados entonces. Nos vamos al apartado SQL Injection. Probamos, ¿cierto? Ahí ya está con el problema de la validación. Aquí podemos ver el código fuente. Y más que nada está en la validación donde se hace la consulta a la base de datos MySQL. El, el error ahí donde aparece al final la variable ID en esa sentencia. Muy bien, vamos a hacer clic derecho, inspeccionamos y nos vamos a la pestaña Network. Volvemos a ejecutar el submit y ahí sí se nos completó las peticiones GET y POST que ocurren en cabeceras del protocolo HTTP. Aquí tenemos la petición entonces, lo copiamos y lo llevamos a nuestro SQL Map. Ahí me aparece como autocompletar, pero esas son las pruebas anteriores que hice. Copiamos y pegamos entonces. Luego de eso agregamos la cookie, que sería la sección PHP que hay en ese momento. Y ahí mismo, donde aparecen las cabeceras, más abajito, ahí está. Copiamos la cookie. La cookie son secciones que, que quedan almacenadas en el caché del computador para que no estés todo el tiempo colocando usuario y contraseña. Y como ya ingresamos y estamos en un portal, es necesario colocar este parámetro en SQL Map, que sería el guión cookie. Bueno, este fue el problema que tuve anteriormente en la clase, que no pudimos concretar esto, porque por lo menos yo no lo había hecho antes así con cookies.
Bueno, suele pasar algunos errores, pero anteriormente a veces cuando hacía pruebas, los hacía directamente nomás de páginas que son vulnerables, páginas que no requieren un inicio de sesión, pero está esta opción, ¿cierto? Que sería como ingresar a un portal con credenciales que ya uno tiene y explotar la página de ese portal. Estoy por seguro que ustedes ya conocen algunos portales así. Bueno, lo más probable es que les aparezca algunos errores. em, em, ahí donde está el candadito, vamos a remover las cookies y al cargar ahora nos va a pedir que ingresemos todos nuevamente lo que sería el logueo. Importante recordar que esta aplicación web es para probar diferentes vulnerabilidades que hay y a nivel web, ¿cierto? Y también trae niveles. Aquí lo estoy haciendo en el nivel el más difícil. Entonces, em, voy a proceder a cambiar esta configuración. Pero antes de eso vamos a colocar nuevamente la cookie. Bueno, me estaba tomando el parámetro de submit y el parámetro que es vulnerable es el parámetro ID. Como pueden ver en la URL, todas las páginas hacen peticiones así. De hecho, es así como se realizan las peticiones a través de las funciones que se hacen en las programación, en PHP generalmente. Estas peticiones son los parámetros con los que trabaja el protocolo HTTP. Parámetros como GET y POST que envían datos como lo que sería el ID, Submit, entre otras. Bueno, de high lo vamos a dejar en low nomás, la dificultad. Lo importante es concretar rápido esto para no demorar más.
Dependerá de ustedes si quieren ver otros niveles y profundizarse más en este tema. Importante ahí en el menú ir a DWA Security, dejarlo en Low, enviar nuevamente y volvemos a ejecutar en el menú de SQL Inject. Bien, volvemos a enviar eso entonces para que podamos tener nuevamente los parámetros de la sesión. Que, importante ahí dice Security High y aparece después Security Low. Ya sabemos que como lo cambiamos, está en Security Low. Volvemos a testear y ahora sí nos dice que el parámetro get ID, que está entre comillas simple, sí es inyectable y la base de datos es probablemente MySQL. SQL Map empieza a realizar varios testeos. Aquí nos pregunta si queremos seguir probando otros tests. Colocamos que no, N. Y ahí podemos ver las bases de datos que hay. Y en este caso vamos a utilizar la base de datos DWA. Entonces, para eso, al final, en vez de guión DBS, colocamos guión tablet. DBS es para mostrar las bases de datos. Ese guión DBS lo reemplazamos por el guión D en mayúscula y colocamos la base de datos que queremos explotar. Aquí ya nos mostró las tablas y ahora hacemos lo mismo, colocamos un guión T y vamos a explotar la tabla usuarios y colocamos dump, ¿ya? Para obtener esa información. Aquí nos pide si vamos a guardar los hashes, que serían los datos de esas tablas, y nos pregunta si queremos craquear también estos hashes. Generalmente están en MD5. Podemos elegir varias opciones. Aquí, como vemos, eh, lo puse que craqueé nomás. Veamos cuánto tarda. Ahí nos dice que el craqueo se está realizando, o sea, los hashes que hay son en formato MD5 y aquí como podemos ver ya craqueó el primer hash que sería ese string de números y letras y la contraseña sería ABC123. Pasa lo mismo con el otro. Hay páginas que tienen base de datos de MD5 de estos hashes y vamos a buscar una página. Station. Mientras tanto sigue craqueando en la terminal, vamos a ver si realmente es ABC123. Nos pide el CAP. Ahí encontró otra, sería password, bicicleta.
Verificamos y sí, dice que este hash es un hash tipo MD5 y su resultado sería tal como lo tenemos acá, a veces 1, 2, 3. Bien rápido, porque MD5 es uno de los formatos que hay de encriptación, genérico, como dice ahí. Hay varios otros. Bueno, ya terminó y aquí como podemos ver tenemos la tabla de usuarios, tenemos el user ID, user, avatar, que serían las imágenes de cada usuario, las contraseñas y sus nombres. Todos estos datos se guardaron en un archivo CSV. Y bueno, ya tenemos craqueado, vulnerado el servidor. Vamos a ingresar con Pablo y su contraseña letmain. Entonces, como nosotros estamos en un portal, vamos a salir de nuestra cuenta y vamos a ingresar con la sesión de Pablo. Y listo. Hemos ingresado entonces con otra sesión y hemos explotado la página con inyección SQL. Ok. Estuve haciendo algunas pruebas y ahora lo vamos a llevar a un escenario real. Esta técnica de inyecciones SQL, hay varias formas de poder obtener páginas vulnerables a través de Google Docs, pero eso va a quedar de investigación para ustedes. Encontré una página que se llama habibitours.com y su vulnerabilidad está en la página cat.php en los parámetros que se envían, que serían la función id. ¿Ok? Agregamos el guión guión dbf para obtener las bases de datos. Aquí ya como es un escenario real aparece en rojito ahí un critical que indica que hay un firewall. Lo más probable es que nos dé problema para hacer este testeo. Generalmente cuando notan que hay muchas solicitudes, que es lo que hace esta herramienta de SQL Map, el firewall detecta y nos empieza a rechazar las conexiones. Entonces, ahí nos está dando sugerencias la herramienta. Esperamos a que haga sus testeos. Lo voy a adelantar para que no dure tanto el video. Bueno, fueron 2 minutos nomás. Nos dice que el parámetro ID es vulnerable. Nos pregunta nuevamente si queremos testear el, las otras técnicas, pero colocamos que no. Dado que ya
nos confirma que es vulnerable esa ID. Bien, ahí nos está sacando la base de datos. Está un poquito lento porque aplicó métodos de evasión para lo que es el firewall o sistemas de intrusión. Mientras tanto, veamos habibitours.com. ¿Qué página es? Habibi es como algo de, claro, una página de Egipto. TripAdvisor. Uy, ¿por dónde está la guerra? Muy bien. Ahí tenemos entonces la base de datos y podemos continuar con lo que hicimos en el laboratorio. Esto ya en una página real, pero em, yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí nomás porque de lo contrario el video va a durar mucho. Pero ya saben cómo es este tema de las vulnerabilidades, muy importante para el futuro mantener y considerar el tema de las actualizaciones en los servicios, parches, entre otras cosas. Vamos a dejar hasta aquí el video, así que nos vemos.